Gala Cultural. Bueno, don Ramón Tejeda, director, ¿no?, de este canal, nos acompaña en esta entrevista. ¿Huyó don Guillermo? Huyó hacia la derecha. Raudo y veloz. Hacia la derecha. Pero anunciábamos a don Joaquín Müller-Thyssen, quien es director, preside la Real Academia Española y tiene como principal objetivo el uso correcto del español en los medios de comunicación. Mejor, porque a mí me eleva. Pero forma parte de ese tinglado, ¿no?, de la Real Academia Española. Y ha estado muy unido durante la fundación nuestra. Exactamente, durante muchos años. Igualmente una gran colaboración. Sí, Español Urgente, ahí está. Igualmente tiene una profunda relación de colaboración con don Fabio Guzmán Ariza, que preside Fundeu aquí en la República Dominicana. Por eso estoy aquí, porque don Fabio... ¿Qué es lo que vamos a hacer con este idioma? Bueno, pues vamos por partes. Estoy aquí porque precisamente la fundación de Fabio Guzmán Ariza, que es pro sin real, Academia Dominicana de la Lengua, está interesadísima desde hace muchos años en crear una Fundeu dominicana, porque a él le pareció, cuando nos conoció nuestro trabajo, que era un instrumento muy bueno para mejorar, para ayudar a mejorar el español. Y después de un periodo en el que tuvimos una conversación que me recordaba el otro día, yo no lo tenía tanto en la memoria, pero me dijo, y hace 8 años yo me dirigí a ti y no me hiciste caso. Bueno, no me acuerdo muy bien de aquello. Pudo ser, porque ya que lo dice, y además creo que es de los que guarda los correos electrónicos, esa es gente tan peligrosa que siempre tiene el dato. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con ellos, entonces seguramente es cierto. Pero bueno, pues se dejó el tipo y hace un año y pico, bueno, sí, un año, se dirigió de vuelta y dijo, esto vamos a hacerlo, voy a Madrid, me gustaría reunirme con usted, y bueno, pues tuvimos una reunión clarísima. Le encontré absolutamente entusiasmado, ilusionado y con la disposición de superar cualquier barrera con la que se iba a encontrar o se pudiera encontrar. Y la prueba es que en 8 meses hemos llegado a un acuerdo, hemos dado el nombre nuestro a su fundación, el nuestro tiene el apellido BBVA porque es el banco que nos financia fundamentalmente, aunque es la agencia F la promotora de la fundación, y en este caso se va a llamar Fundeu GA Guzmán Ariza porque el apellido lo cambiamos, retiramos el banco de Bilbao fuera y ponemos a don Fabio Guzmán Ariza y a su fundación, que son los que van a financiar enteramente el proyecto para la República Dominicana. Y lo que se trata es, lo que yo sostengo siempre, es ayudar a que la gente hable bien español, en la idea, desde luego, de que ustedes y nosotros hablamos el mismo español en el 85, en el 90%, nos puede ocurrir alguna cosa que digamos, no entiendo muy bien a qué se refiere usted cuando dice vaina, ¿no? Que sabemos muy bien lo que es vaina, pero en general, salvo un 10% de cuestiones específicas, pues hablamos el mismo idioma. Por lo tanto, ya tenemos mucho trabajo hecho, porque nosotros llevamos 12 años trabajando, todo ese conocimiento, ese know-how, que no volveré a repetir, que tenemos, se traslada también a la Fundación Guzmán Ariza, y la Fundación Guzmán Ariza lo que va a hacer es trabajar sobre los problemas que detecte específicos en los medios de comunicación de República Dominicana. ¿Pero qué es la Fundeu? La Fundeu, estamos hablando de Fundeu. Sí, claro, la Fundeu es una unidad. ¿Surge? ¿En qué momento surge? Surge, vamos a ver, la Fundeu es, digamos, un segundo paso o un tercer paso de un departamento que surge en la agencia F a finales de los años 70, que se llama el Departamento de Español Urgente. Y es un departamento que crea el entonces presidente de la agencia F, el periodista Luis María Ansón, porque entiende que se estaban produciendo unas situaciones muy difíciles para los periodistas, porque ya empezaban a aparecer a un ritmo que ya se ha elevado a la enésima potencia, de neologismos, de palabras, de términos nuevos referidos seguramente a desarrollos ya tecnológicos nuevos, y se estaban encontrando con eso, con una tendencia a utilizar extranjerismos de más forma innecesaria, y sobre todo también les ocurrió que la agencia F en ese momento empezó a expandirse hacia América y se encontró en la necesidad, que luego no fue tal, pero que ellos creían que era un problema, de tratar de
escribir sus informaciones en un español casi neutro, que no identificara al español de España ni al argentino y que todo el mundo lo pudiera utilizar. Entonces crea un departamento que ayudara a los periodistas de la agencia EFE a, digamos, a describir correctamente en español, a que les ayude, porque la academia llevaba un ritmo lento frente a las necesidades de los periodistas. Y ahí les apoya pues nada más y nada menos que Fernando Lázaro Carreter, Manuel Alvar, Luis Rosales y gente prestigiosísima entonces de la Real Academia Española. Crean un manual de español urgente que ha sido un referente importante, un manual de estilo referente importante para los estudiantes de periodismo. Y el tiempo, bueno, pues como todo, toma fuerza y al final se va perdiendo. En el 2004, llega Alex Rigelmo a la presidencia de la agencia EFE. Alex Rigelmo era un periodista que venía del diario El País y un enamorado de la lengua, un apasionado de la lengua. Y conocía muy bien aquel departamento que ya estaba un poco obsoleto. Y entonces decide convertirlo en una fundación, pero ya no para la agencia EFE, para los periodistas de la agencia EFE, que también, sino con la intención de ser un referente para todos los que en el mundo trabajamos como en español, hacemos periodismo en español. Y yo pasaba por ahí y dijeron, tú al frente de eso. Entonces, ¿qué es? Realmente la Fundeo es una unidad de intervención rápida, no espera a ver si un término se asienta. Exacto, nosotros diríamos allá un 112. Es, digamos, esa situación, esa unidad que trabaja sobre el día a día, de tal manera que a nosotros no nos importa que Twitter, por ejemplo, sea un instrumento que luego va a desaparecer. Ya, pero mientras tanto, el periodista tiene que saber si tuitea un tuit, qué ejercicio, qué acción, cómo se llama el verbo, y nosotros lo damos. Curiosamente es bueno de los éxitos porque la academia lo ha incorporado luego allá. Lo mismo hemos hecho con el WhatsApp. WhatsApp tiene una marca que es WHATTSAPP, no me acuerdo cómo es exactamente, porque es una aplicación, claro. Pero nosotros el verbo, la acción de whatsappear, nos whatsappeamos. Y decidimos que aunque nosotros pronunciamos whatsappear con G, pero lo propio era whatsappear con W, porque aunque nos parece siempre que es una letra que no es española, sí es española, está en nuestro alfabeto. Por lo tanto, recomendamos whatsappear, es decir, intervenimos ahí. Que luego ese término se continúa, se consolida y la academia considera que hay que incorporarlo al diccionario de la lengua española, sea. Que muere porque deja de usarse. Pues pero no definitivamente nada, pero ya está. Pero ya, claro. Y si tenemos que whatsappear con G, lo haremos también. También, lo que haga falta. Quiere decir entonces que hay un impacto definitivo en el lenguaje con el asunto de las tecnologías. Por supuesto, o sea, por supuesto. Yo puedo decir que llevo 12 años al frente de Fundeu, es decir, la historia de Fundeu. Y bueno, siempre era un tema recurrente, casi diario, encontrarte con extranjerismos, con anglicismos. Recuerdo uno ahora, trendy, hace 2 o 3 días. Sí. De moda. De moda, está de moda. Trending topic en las redes. Exacto, sí. Por ejemplo. Pero el problema es que ya no es una cosa que aparece, es esporádica, es permanente, es brutal la rapidez con la que entra. Y el problema que realmente tenemos para dar una respuesta que convenza a la gente, porque el gran problema de esto no es tanto que tú determines, dígase B, no, dígase algo que el periodista, que el usuario no sienta rechazo. Y ahí a los problemas propios lingüísticos o idiomáticos hay que incorporar otros que son sociales, de prestigio social, de consideración, de cierto snobismo. Decirle a un, yo qué sé, un especialista de periodismo de motor, de las motos, de los coches, la carrera de autos, que diga vía de servicio en vez de pit lane, pues a él le duele. A él le duele porque diciendo pit lane demuestra en su entorno que conoce el idioma propio global del mundo del motor. Pero hay que animarle a que no sienta complejo de inferioridad, a que se exprese en castellano, y lo que se puede decir en tu idioma lo va a entender el especialista en motor y el que por casualidad ese día está leyendo o escuchando una crónica sobre una carrera de motos en algún sitio, ¿no?
qué necesidad de decir pit lane, que uno tiene que, ¿no?, ir al diccionario. Pero saber inglés, evidentemente, denota un prestigio, es el idioma del imperio y eso siempre ha podido sobre el resto. El idioma de la tecnología. Claro. Y de los grandes negocios. Todo, es decir, yo creo que, lo decía el otro día precisamente en la presentación de la fundación aquí en Santo Domingo, que se produce, se difunde, se comunica, sobre todo se vende en inglés. Y eso es un hecho que es una realidad absoluta y frente a eso tenemos que ser creativos, no tenemos que estar, esa es mi opinión, en una cruzada brutal contra el inglés, tenemos que ir adaptando las cosas con naturalidad, pero lo que no podemos es decir jipeta y escribir jepeta. Exacto. No, si usted dice jipeta, escríbalo con Y-I-P-T-A, jipeta, y ya está. Claro, españolice, no puede usted leer jepeta y luego pronunciar jipeta, no, en español usted escribe así, se lee como se escribe como se pronuncia, ¿no? Se escribe como se vive. Es una de las grandes ventajas de este idioma. Dice, ¿no?, el poema. Está en peligro el idioma, Joaquín. Porque un poco esto del español urgente. Sí. Pone a la gente medio. Bueno, la urgencia, ¿no? El nacimiento del término urgente está ligado al mundo del periodismo, porque se pensó solo y exclusivamente de los periodistas. Lo que pasa es que, digamos, otros sectores no del periodismo utilizan a nuestra fundación, pero era urgente porque la agencia de noticias, entonces, ahora ya no todos los periódicos trabajan en línea, online, como decimos en España, pero la agencia EFE en ese momento escribía y lanzaba al momento permanentemente, no había que esperar a un cierre o ya esto se emitirá mañana, no, era al momento. Entonces tenía cierta urgencia, de ahí viene. ¿El español está en riesgo? Yo creo que no, Lo que pasa es que no se puede dejar tranquilamente, decir, bueno, que fluya tranquilamente, hay que intervenir un poco, aunque es el usuario, es el español, los hispanoparlantes los que determinan su evolución. Lo que es cierto es que a lo largo de la historia siempre las lenguas de prestigio, las lenguas que influían, eran las lenguas del poder económico. En su momento fue el español, indudablemente, tuvo un momento el francés, en su momento sería el italiano, el árabe incluso, y ahora es el inglés. La gran diferencia es que hoy no hay fronteras, hay una inmediatez absoluta. Lo que hoy dice Nueva York a los 2 segundos, no ha pasado ni una centésima de segundo, está en República Dominicana y antes tenía un recorrido largo. Cuando, no me quiero extender mucho, pero hay un ejemplo muy claro y muy cercano. El deporte del fútbol apareció, se decía F-O-O-T-B-A-L-L, se empezó a hablar de balompié, pero se hablaba de fútbol o fútbol, dependía en las zonas, y se fue generando ahí una terminología, corner, ¿no?, outside, etcétera, una serie de cosas que se iban entrando porque era un deporte inglés. Pero con mucha calma y mucha tranquilidad fue evolucionando. Y hoy fútbol se escribe en español, nadie se cuestiona que sea una palabra inglesa, es una palabra española, se adaptó tranquilamente y se puso su acento, o se pronuncia U, se metió ahí una U y tal. En un momento determinado el córner va a ser saque de esquina y ha ido evolucionando con una tranquilidad y una cierta parsimonia hasta convertirse en un deporte con una terminología puramente española. Que el origen fuera inglés ya no nos importa, ya casi es para los estudiosos. Pero hoy en día eso no pasa. No hay tiempo para que evolucione eso. Aparece un deporte nuevo, cualquier especialidad nueva, cualquier gesto, es que es un drive, en el tenis es todo es imposible. Entonces, no, diga usted un derechazo, le ha metido una directa, porque además es que es muy posible que nosotros estemos viendo esa retransmisión de ese partido al momento en Inglaterra o en donde sea y se cruzan, no hay barreras para eso. Entonces, claro, el idioma del poder económico, el idioma inglés, el idioma
que procede de los Estados Unidos, tiene una dominación y una influencia brutal en todos nosotros. Yo, en este país de ustedes, que están tan cerca geográficamente de los Estados Unidos, hay mucho en la cultura, en la calle americana, con respecto a España. Los coches, empezando por los coches, las jipetas, los jeeps. Sí, porque la jipeta es muy yankee. Un asunto de clase, ¿no? Claro, es un tema de estatus. Sí, pero ahí, estatus. porque es cercanía con el poder, que es muy americano eso. Sí. Nosotros no lo tenemos. Y luego, sí se ve que cualquiera, da igual su extracción social, tiene siempre una palabra muy cercana al inglés en su vocabulario, claro, en su día a día. Yo solo noto a diferencia con... Sí. Y sin embargo, nosotros tenemos palabras inglesas y ustedes no. O sea, nos dicen parqueo y nosotros decimos parking y, en fin, boleto y nosotros decimos ticket. Bueno, estamos en una situación de emergencia frente al anglicismo. Yo creo, no sé si emergencia es excesivo, pero yo creo que estamos en una situación en la que sería una frivolidad no reflexionar sobre ese tema. Sí. Pero ya una vez ocurrió lo mismo con el galicismo. Sí, pero no con la fuerza. Efectivamente, el galicismo entró de una manera, porque era el gran prestigio del francés, indudablemente, ¿no? Y así hasta hace muy poco, y terminó siendo el lenguaje oficial del cuerpo diplomático, pero realmente la comunicación terminó siendo la inglesa. Lo que digo es que efectivamente yo cuando el galicismo, bueno, cuando nos llevamos de galicismos y que aquí decimos hay que jugar un rol, ¿no? Óigame, no, se juega un rol, vamos a desempeñar un papel, ¿no? Es verdad que ha habido influencia, pero no tiene, desde mi punto de vista, comparación con el inglés. ¿Y goza de buena salud del idioma español? Lo digo porque en una intervención de Hillary Clinton, candidata demócrata, ¿no? A estas elecciones, ella afirmaba que era determinante el voto de los latinos. Claro. ¿Y por qué era determinante? Porque también en Estados Unidos hay mucha gente que habla en español. Claro. Yo creo que... y la inmigración... Mucha gente, no, más de 40 millones. Más de 40 millones. Bueno, por la cifra no recordaba, ¿no, un profesor? Español sí, muy contaminado en esos momentos por el inglés. ¿Un Spanglish? Un Spanglish, sin duda. Un español muy distinto por zonas, una zona donde son chicanos, Nueva York dominicanos, es decir, y no hablan exactamente el mismo español y están en distintas áreas geográficas y va evolucionando distinto, pero no deja de ser español. Dicen, es curioso, no lo sé, que la segunda generación habla mucho mejor el inglés, pero que luego ya vuelven a retomar su español como orgullo. El orgullo del español en Estados Unidos estará íntimamente ligado a la capacidad económica de la clase de los españoles allá. Cuando los españoles, los hispanoparlantes se conviertan en una clase media con capacidad de compra y de producción, y de impacto en la bolsa de valores y en Wall Street, el español cogerá la fuerza que tenga que coger. Es decir, ¿goza de buena salud? Hombre, demográficamente vamos creciendo, pero mientras seamos pobres con respecto a ellos, no tenemos nada que hacer. Lo explicaba muy bien don Fabio Guzmán el otro día. Si en Estados Unidos se hablara español, se aguantaría todo, contaminaríamos el resto del lenguaje. Ya ocurrió. Claro, ya ocurrió en su momento, no diríamos, bueno, es que ese idioma que es perifrástico, ¿no? Y acude a 3 y 4 palabras para definir un concepto frente al inglés. No, sería un gran elogio, recurrir a 4 palabras para definir un concepto en vez de a un acrónimo que se inventan los ingleses con tanta facilidad y que nos admira, ¿no? por su capacidad creativa, ¿no? Y como en 2 segundos dicen, ese es un dinky, double income, no kids, tal, y ya está. Entonces define a una generación de gente que vive, que tienen ingresos él y ella, pero no tienen hijos y son jóvenes y urbanos y tal. Por favor, ¿no? Y tú para decir eso pues tienes que recurrir casi a la Biblia, ¿no? Bueno. Pero tenemos un idioma rico. Tenemos un idioma precioso. Y vamos camino a los 500 millones de hablantes, que no es nada... No es nada desdeñable, no, pero claro que no. Sin ser agorero, si pensamos que la gente está aprendiendo chino en vez de español, ¿por qué? Porque es el mercado chino.
porque China se está convirtiendo en una grandísima potencia, porque te va a resolver a lo mejor tu vida si sabes chino en vez de español, y te vuelves loco, te vuelves chino estudiando el chino. Pero sí, la gente, porque duran 5 años para estudiar mandarín. Exacto, y además el mandarín, que en otras partes no lo van a entender, pero es el del negocio, y todos sabemos la expansión de China. Con lo cual yo creo que con eso, digamos, profundizo en la teoría, que desde luego no es mía, pero que la bandero de que el idioma está ligado a la evolución económica de quien lo habla. La Academia Dominicana de la Lengua tiene un eslogan, ¿cómo se dice? Sí, un lema. Un lema. Sí. La lengua es la patria. La patria. Exactamente. Absolutamente. Y en la misma medida en que vamos perdiendo el idioma, se puede diluir el concepto de patria. Sucede con las comunidades indígenas, por ejemplo. Yo leí hace poco que hubo una comunidad en la Polinesia donde habían 8 personas que hablaban ese dialecto, ¿no? Sí. Y que tendía a desaparecer. Y había una preocupación, y había entendidos en la materia opinando sobre eso. Si la lengua es la patria, entonces el concepto patria tendríamos que replanteárnoslo. Vamos a ver, yo al avance de los yo lo que creo es que quizá la lengua es la patria y es que no hay patria sin lengua. Y la prueba es en España, con independencia de la valoración política que se pueda hacer, hay 2 fuerzas, áreas nacionalistas, separatistas muy fuertes, en el País Vasco y en Cataluña. En Cataluña el catalán se hablaba socialmente siempre, sin grandes problemas, también por su parecido con el castellano, no tenía problemas y han fluctuado entre el castellano y el catalán con mucha facilidad. Sin embargo, las fuerzas políticas nacionalistas que están en el poder han forzado mucho el gasto en la inmersión lingüística, hasta el punto de que tú vas por la calle y no ves en castellano un letrero, nada que te indique. En el País Vasco la situación era bien distinta. El euskera, que en realidad es el vascuence o el vasco, como decir, porque euskera es la forma vasca de llamar al idioma, pero en fin, también políticamente es correcto decir euskera en vez de vasco o vascuence, porque te mirarían mal. El euskera es un idioma que es el de mis antepasados por parte materna, absolutamente rural, porque era el idioma de un pueblo que hasta el 19 no habían, por no entraron ni los romanos, no quisieron ni saber que esa tierra de bárbaros que había ahí. Pero luego entró la industrialización y llegó a ser una fuerza de motor económico y una zona rica, inmensamente rica. Y el vascuence, el vasco o el euskera, como le queramos llamar, pues cayó de forma pasmosa, además de que durante la época de Franco se penalizó también. Pero era un idioma muy rural. Cuando llegó la democracia, la muerte de Franco, y entraron a tomar gran fuerza los partidos nacionalistas allá, el gasto, la política lingüística, era equivalente al de la sanidad. Lo mismo se pagaba, o mejor, se potenciaba más que un médico se fuera 6 o 7 meses de excedencia a un caserío en la punta del monte a aprender vasco, que irse a Houston a estudiar un nuevo sistema de lucha contra el cáncer. ¿Por qué? Porque sin idioma no tenían patria. Opiniones políticas al margen. Esa es una constatación de una realidad. Entonces es necesario, porque es lo que identifica y hace un país. Nosotros hablamos este idioma, ¿no? Y nosotros hablamos español y además con nuestras características propias dominicanas, que hace que tú reconozcas inmediatamente si es un dominicano, pero además si es de la zona aquí, por ejemplo, sabemos cuando es del Cibao o del Cibao, o del sur, o del tal. Sí. Ya, como también averiguas enseguida, porque el idioma es muy, muy ladino y muy traidor, si tiene formación, no la tiene, si es rico, si es pobre, si sus padres ya tenían dinero, si fue a la escuela, o es reciente. Grado universitario. La lengua delata todo, delata absolutamente todo. Por eso la gente incorpora anglicismos, porque cree que de esa manera demuestra que es culto. Alguien, es culto y es cool. Y es cool. Y es cool. Sí. Y eso, nice. Y exacto, y nice, y cool. Y es política de la Fundeu llegar a
todo el mundo hispano. Hombre. Bueno, lo está haciendo vía online, Sí, en línea, en online, internet. que como bien me ha señalado cuando entraba aquí, había gente que ya hace tiempo recibía nuestras recomendaciones. Claro, esa es una de las grandes ventajas de la tecnología, ¿no? Que con independencia de donde estés. Pero claro que es política de Fundeu, porque nosotros, aunque lo reconozco, o sabemos reconocer, tenemos un sello del español de España, por mucho que lo intentemos, realmente lo intentamos. Y procuramos no españolizar en el sentido del idioma que hablamos en España, nuestras propuestas, nuestras recomendaciones, pero es inevitable. Entonces, el hecho de que tengamos unidades, colegas, hermanos, primos o sobrinos, da igual lo que sean, en los países, nos enriquece a todos, porque además otra de las cosas grandes de esto, desde mi punto de vista, es que esa comunicación también ayuda a que tú conozcas cómo se dicen otras cosas, en otros países, ¿no? Y que es tan curioso, y yo creo que la gente entiende mucho, nosotros a esto le llamamos tal y ustedes le llaman cual, y eso quiere decir, uy, eso es sexo, y sin embargo ustedes cogen un avión, que lo que es coger un avión en Argentina, ¿no? Bueno, pues todo eso forma parte del divertimento de nuestro idioma. Y había, en España, arrasaron lo que nosotros llamábamos los culebrones, las telenovelas venezolanas y mexicanas. Y estaba don Gregorio Salvador, el académico, que decía, benditos sean porque nos están enseñando otra forma de hablar, chévere, cosas que en España no conocíamos o que oíamos y de repente vas incorporando. Bueno, pues vas cogiendo de aquí y de allá y eso es muy bueno, ¿no? Que haya comunicación, pero es muy bueno que haya riqueza y variedad y que las distintas Fundeus lo conozcan. Me gusta el enfoque de la torre, ¿cuál? De la torre de Babel. No, pero no, digo, estamos ya en una Babel, pero el español no camina hacia ser una Babel. Hubo un temor, sí, a que en algún momento, pues, el español de América se separara mucho del español de España, pero lo que está ocurriendo es yo creo que eso es diferente. Yo lo he vivido con preocupación en algún momento y de hecho he tenido experiencias que, como diré, los ejemplos fuera de la familia, no aclaré, pero sí experiencias nacionalistas, como si Fundeu tuviese una política un poco agresiva desde España, y yo creo que eso es absolutamente una estupidez, porque la grandeza nuestra es que tenemos una única ortografía, es que eso es un lujo, es que eso es una joya. Luego podremos tener pequeñas variedades de cada uno, pero es que escribimos y tenemos la misma estructura, y eso es impresionante. Que es cierto que, digamos, la autoridad lingüística tiene su sede en Madrid y se llama Real Academia Española. Bueno, ya se creó en su momento lo que era la SALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, y es verdad que España son 40 millones de habitantes frente a 460 millones del resto. Y México son 100 millones. Bueno, sí. Nada más. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Pero se llegó a un acuerdo de que un país, un voto, con independencia de la cantidad de habitantes que tuviera. Y el mismo peso tiene, y a veces no sabes si eso es políticamente correcto, pero no sé si es demasiado útil que tenga el mismo peso El Salvador, con todos mis respetos, que México. A la larga el que decide es el hablante. Pero efectivamente, y a eso voy. Después de todo eso, ¿qué más da si el que va a decidir es el hablante? Y qué bueno que la Fundeu no tiene una actitud normativa frente al idioma. Eso me lo han preguntado estos días aquí y es verdad que nosotros en un principio fuimos recibidos un poco como los vigilantes, los inspectores, los que les iban a reñir, los que les iban a hablar la Inquisición, con una barba y mucha cana y una especie de Inquisición que vienen aquí a decirnos lo que hacemos bien o mal. Y cuando percibimos que eso se estaba viendo así, decidimos reforzar muchísimo nuestros usos lingüísticos, nuestras formas, y entonces todo es recomendación, todo es preferible esto a esto otro, o esto se adecúa a la norma, pero no es norma. No, y al final dice, de todas maneras, si usted prefiere aquello, escríbalo así. Claro, escríbalo así, si usted se empeña, pero por favor,
ponga unas comillas o póngalo en cursiva, porque eso no es español. Pero está bien. Claro. Yo siempre digo usted puede hablar como le dé la gana, puede hacer lo que quiera, sáltese las reglas, pero sálteselas porque las conoce. Porque si no las conoce y se las salta, eso es ignorancia. Y lo otro puede ser creatividad. Por lo tanto, hay una diferencia abismal. El papel de la literatura en la transformación o en la promoción del lenguaje, de la poesía, por ejemplo. Usted hablaba en un programa que vi en televisión del tema fundacional del Quijote de la Mancha, del idioma español. Sí, lo que pasa es que no tenía signo de puntuación, que no tenía signos de puntuación, y que eso viene después. Exacto, se puntúa después. ¿Hay problemas en la literatura? Naturalmente que los había. ¿Hay obras perfectas desde el punto de vista lingüístico? Pues seguramente ninguna. ¿Las suyas de la Fundeu? Pues tampoco. Está clarísimo que no. Lo que ocurre es que yo creo que la literatura, que en su momento fue el gran referente, y los eran los diccionarios de autoridades, se hacía, las palabras que aparecían en las obras literarias, pasaba un tiempo, la primera vez que no se dijo Galdós X, no sé lo que fuera, se mantuvo, creció, pasó a decirse en otro libro, y eso era el corpus de referencia a la hora de incorporar o no el lenguaje. Hoy, desde hace ya muchos años, la literatura no es fuente de creación lingüística frente a los medios de comunicación, por ejemplo. Claro, creadores del pueblo, al fin y al cabo también. Cada día, en ese sentido, pues hay una cierta democratización del lenguaje, ¿no? Gonzalo Correa estaría muy contento hoy de ver cómo escriben los jóvenes en el chat. Digo yo porque, ¿verdad? Entre otras cosas, proponía hace casi 400 años que, por ejemplo, para el sonido K hubiera una sola letra. Claro. No la Q, no la C, sino la K. Pónganosla fácil. Era lo que gritaba Correa. Digo, eso lo hicieron los muchachos ya hace rato. Pero eso, a su vez, es curioso porque cuando se decide quitar la tilde a solo, que resulta muy cómodo, porque es verdad que se produce hechos, y es verdad que esta noche cené solo, no sé qué, en fin, vale, de acuerdo. En esos casos usted a lo mejor esa tilde puede ser diacrítica y puede cambiar algo. Pero cuando nos han quitado la tilde nos hemos echado todos a la mano a la cabeza. ¿Cómo es posible? Pues yo me niego, porque yo toda la vida cuando ponga solo como adverbio le pongo una tilde como está bien mandada y tal. O sea que cuando simplificas, claro, tampoco gusta. Tampoco gusta. Sí, pero también el tema de Cristóbal Colón, sin esa tilde, ¿qué haría? Claro. Cristóbal Colón, que no tiene tilde. García Márquez decía, a la larga, nadie va a decir lágrima donde diga lágrima, donde hay que leer lágrima. Exacto. Decía García Márquez. Exactamente. Pónganosla fácil, le decía García Márquez a la academia. En la academia y en aquel famoso idioma de Madrid, en el Congreso de Cartagena, ¿no? Que decía, suelten ustedes ahí las riendas. Pues sí. Pero es curioso porque luego ellos mismos fueron los primeros, o sea, cuando la academia, en la reforma que empieza a hacer, cambia determinadas cosas. Fundamentalmente, no es verdad además que ellos solo es reciente que se quite la tilde, la no tilde de solo viene desde hace muchísimo, lo que pasa es que no se respetó nunca esa norma. Y en la propia academia hay académicos que se resisten y que manifestaron públicamente que ellos no iban a atender esa decisión de la academia. Estamos en un momento estelar del idioma, a pesar de todo, creo. Yo creo que momento sí. Estelar, yo creo que un momento inigualable, como nunca. Se escribe más que nunca. Se nos acabó el tiempo allá, pero le estamos robando. ¿No? Sí. Se escribe más que nunca. Yo creo que se lee más que nunca. Se lee más que nunca, y yo personalmente, y al cabo me imagino que cada uno, yo en las redes, es verdad que encuentras barbaridades, pero encuentras verdaderas joyas, verdaderas joyas. Y tweets lindísimos. Lindísimos, gente creativa y unos jóvenes fantásticos con una capacidad de escribir, de comentar, de analizar verdaderamente sorprendente. Luego yo creo que tampoco es tan trágico. Lo que pasa es que estamos más expuestos que nunca, y la exposición ya sabe uno a lo que se
se somete. Pero para eso tenemos a la Fundeo. Sí, para eso tenemos a la Fundeo, para ayudar. Pero decía el entendido McLuhan, sí. Lo bueno si es breve, dos veces. Pero yo creo que estamos frente precisamente a eso con el tweet. Claro, el tweet es un... Que te obliga a la brevedad. Te obliga a la brevedad en 40 caracteres. Y a la genialidad, porque en el fondo, en el periodismo, por ejemplo, titular, cuando uno pone un título y titula bien, ese es un gran periodista. Y tiene que titular en corto, o sea que es un ejercicio que no es nuevo y es un ejercicio muy bueno de creatividad, de concreción y que masifica, ¿no? Sí, de genialidad. Despida usted a Joaquín. No, yo usted más buen amor. Un gran honor recibirlo. Lo mismo digo, un gran honor que me hayan llamado. Que tenga una feliz estadía, usted sabe cómo somos los dominicanos de cálidos. Maravilloso. Y los recibimos con mucho cariño, con mucho respeto. Gracias por estar aquí. Agradecer a don Fabio Guzmán Ariza que nos puso en contacto con usted. Ha sido un gran honor y que tenga una feliz estadía aquí en la República Dominicana. Muchas gracias a ustedes. Ya bailó merengue y bachata. Ni he bailado bachata, ni he bailado merengue, ni he ido a una playa. Ni ha comido mofongo. No, solo chivo. Ayer un poquito de chivo muy rico. El chivo liniero, Gracias, Joaquín. Gracias a don Joaquín. Gracias a la Fundeo. Un gran honor. Encantada. Encantado. Bueno, ustedes queden ahí, claro. Sí, buen fin de semana. Claro. Nos encontramos el lunes.